Bienvenida, bienvenido y felicitaciones porque ya estamos más cerca de la realización de tu cirugía de blefaroplastia, ya sea superior, inferior o ambas. Recuerda que la lectura de los consentimientos informados es esencial. Subrayar y escribir todas las preguntas que tengas es muy importante para que en contados instantes podamos resolverlas las dos. Mientras tanto, te voy a hablar de las características, riesgos y complicaciones más comunes de una blefaroplastia. Recuerda que los objetivos de la blefaroplastia es rejuvenecer la mirada, retirar la piel sobrante, eliminar la grasa de exceso que pueda haber, que llamamos bolsas, y o modificar la forma y la estructura de los párpados. Dado que es un procedimiento quirúrgico, pueden haber los siguientes riesgos y complicaciones. El primero y el más común es el hematoma. Por la misma característica de la cirugía, puede haber algún tipo de sangrado y por más acuicioso que yo sea, puede quedar algún vaso sangrando o después de la cirugía empezar a sangrar. Cuando esto sucede y se acumula esta sangre, se genera un hematoma. La mayoría de hematomas no requieren tratamiento quirúrgico en la blefaroplastia. Sin embargo, en algunos casos particulares, cuando estos son muy grandes, sí requieren nuevamente ir al quirófano, abrir la herida quirúrgica, drenar el hematoma, coagular nuevamente y cerrar la piel. La factibilidad de que esto suceda es aproximadamente del 2%. En algunos casos y sobre todo en la blefaroplastia inferior puede haber un hematoma retrovulvar, que es un sangrado por detrás del ojo. En estos casos sí que es urgente actuar porque puede haber la pérdida de la visión. La factibilidad de este tipo de complicaciones es menor al 0.1%. Sin embargo, es importante que lo sepas. Los signos o síntomas de un hematoma en una blefaroplastia, ya sea superior o inferior, es por supuesto el aumento del volumen, la hinchazón del ojo que incluso puede hacer que esté completamente cerrado el mismo, el dolor y en los casos de un hematoma retrovulvar se acompaña de un dolor más profuso, interno, la aparición de fosfenos o luces en el ojo que requieren una atención inmediata y por ende tienes que avisarnos de manera urgente para poder tomar las medidas correspondientes. El segundo riesgo de complicación más común es la infección. Esta se presenta por la contaminación de gérmenes, la mayoría bacterias, en la región de la herida o del párpado. Cuando se presenta la infección va a haber rubor, eritema y calor, incluso fiebre, y se requerirá el manejo de los mismos con antibióticos especiales. Si estás tomando alguno, cambiaremos el antibiótico y solo en menos del 1% de los casos se requerirán antibióticos intravenosos y por ende una hospitalización. Aunque es una complicación supremamente infrecuente, es importante que sepas que exista. Es infrecuente que este tipo de cirugías generen dolor, pero si lo generan, ya tienes medicamentos analgésicos y antiinflamatorios que van a ayudar a resolver esta situación. Pero si el dolor sigue presentándose o aumenta en su intensidad, es importante aumentar este tipo de medicamentos para disminuir esta complicación. Un riesgo particular de cualquier cirugía plástica o cualquiera que te realices con anestesia general será el riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa se refiere a la acumulación de trombos de sangre en la región posterior de las rodillas. Esta se da por estar acostado en una cama quirúrgica y no haber movimiento muscular. Cuando esta se presenta, estos trombos pueden soltarse de esta región de la rodilla y viajar hacia el pulmón. Si lo hacen, esto disminuye la oxigenación sanguínea y puede producir la complicación que denominamos tromboembolismo pulmonar. Esta es una complicación grave que puede llevar a la muerte de un paciente. Sin embargo, no operamos a ningún paciente tirando dados a ver si le pasa o no. Para eso, en contados momentos también vamos a establecer la escala de riesgo particular en tu caso para este tipo de complicaciones y por ende también estableceremos las medidas de precaución para evitarlo. Normalmente trato a todos mis pacientes como si fueran de muy alto riesgo, porque es mejor pecar por exceso en prevención que por defecto. Recuerda que leíste el documento y ahí hay muchos más riesgos y complicaciones que aunque son muy infrecuentes, es importante que los conozcas. Insisto en que me hagas todas las preguntas que tengas de este consentimiento y las resolvamos en algunos instantes. Además de resolver las dudas que tengas, vamos a tomar las fotos pertinentes para nuestro antes y después. Tomaremos las medidas y estableceremos nuevamente los objetivos de tu procedimiento quirúrgico. Nos vemos en contados instantes.